Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta Eucaristía ya del segundo domingo de Cuaresma. Vamos adentrándonos en este tiempo que nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra vida y hoy de una manera particular presentándonos estos textos que yo diría que para mí, no sé si corresponden con este criterio ustedes, pero para mí son casi una biografía de vida. ¿En qué sentido digo esto? Siempre, de alguna u otra manera, desde que sentí mi llamada al sacerdocio, desde muy joven, me sentí identificado con estos pasajes. Obviamente yo creo que todo cristiano debe identificarse con el Tabor, en ese momento de transfiguración, de gozo. Pocos, yo creo que lo hacen con el Monte Moria, ahí donde Dios le pidió sacrificar a su hijo, a Abraham, y tuvo ese gesto de generosidad. Es la antesala de la pasión, solo que Dios, que sí conserva la vida de Isaac, no conservó la de su propio hijo en el Calvario. ¿Por qué digo que es casi autobiográfico estos pasajes? Porque yo recuerdo que cuando yo he crecido en la religión católica, he crecido en el seno de una familia, creo que muy creyente, practicante, no sé si consecuente, después en la vida. ¿Por qué? Lo digo, porque yo recuerdo cuando era niño, con 8 años, la primera vez que le dije a mi madre y a mi padre que quería ser sacerdote, me tomaron por idiota, ¿no? Y cuando les dije que me iba a ir al seminario, se opusieron rotundamente. No, hijo, si tú vales mucho, ¿cómo vas a malgastar tu vida en esa profesión? Y recuerdo hasta a mi abuelita que se enojaba conmigo porque quería ser cura y les decía precisamente esto, es decir, qué bueno es Dios cuando está de nuestro favor, cuando nos da lo que nos gusta, qué malo es cuando nos pide lo que queremos, lo que más queremos en la vida de un hijo, o la vida de un nieto para él. Por eso digo que tiene mucho de autobiográfico estos pasajes para mí, porque los viví en propia carne. Bien, vamos a hablar un poquito de esta transfiguración. Esta frase impresionante, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. Una frase chocante, cuanto menos, inquietante, y que vamos a entrar un poquito en ella a profundidad. Es curioso ver cómo el hombre se preocupa de construir una casa a Dios siempre y en todo lugar, quien por el contrario, diría yo, ha bajado a la tierra para habitar en la casa del hombre, no en su casa, ya la tenía allí. Qué incongruencia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Yo creo que mucha gente religiosa, yo creo que todos nos contamos en este calificativo, cuando quiere honrar a Dios, no encuentra mejor manera que construirle una iglesia, un santuario, una basílica. Cuanto más grande y más bella, mejor. Y no pensamos que Él lo que quiere realmente es hospedarse en nuestra casa, en nuestra vida, estar en el centro de nosotros, al lado nuestro, acompañando nuestros quehaceres cotidianos. Paradoja. Dios siempre se contenta con menos de aquello que le damos materialmente, pero paradójicamente siempre quiere más de nosotros mismos. Y aquí deberíamos de cuestionarnos. Esto debería ser ya un profundo cuestionamiento de cómo es nuestro trato con Dios. Embellecemos los lugares para Él, pero embellecemos el verdadero lugar donde Él quiere habitar, que soy yo mismo, que es mi corazón, que es mi vida, colmándola de gracia y santidad, de perfección, adornándola con virtudes para que Él se sienta contento ahí, confortado. El corazón del hombre es el lugar preferido de Dios. No había sitio para ellos en la posada. Recuerden este pasaje que vivíamos hace poco durante la Navidad, Lucas 2:7. Yo creo que en el fondo muchos como que nos sentimos culpables de aquel desaire que le hicimos a Dios cuando vino a este mundo, que no lo hospedamos.
Y en cierta manera, creo que erróneamente, queremos remediarlo, pero no como Dios quiere. Pues Jesús ya no acepta posadas, ya no quiere invitaciones. La hospitalidad que pretende es la doméstica, es la de tu propio hogar. No le mandes al hotel, no lo encierres en la iglesia, déjalo entrar en tu vida. Ese es el lugar donde Dios quiere habitar. El deseo de la tienda, del templo, quizás responda a ese deseo inconsciente de mantener a Dios a distancia. Y quiero que me entiendan esta idea. Recortar, circunscribir su presencia a ciertos lugares, a ciertos tiempos y momentos, pero bien definidos y además definidos por mí. Pero Dios no se presta a nuestro juego. Este es el tema. En la encarnación, Jesús, Dios, nos dice que quiere ser parte de nuestra historia y de nuestra realidad diaria. ¿Se lo permitimos? ¿O simplemente le dejamos estos lugares preciosos, estos tiempos increíbles de comunión con Él, pero después el resto sigue a nuestro lado? Este es el misterio de la encarnación. Recuerdo un sacerdote que decía en una ocasión, dice, créeme, el misterio más difícil de digerir no es el de la Santísima Trinidad. Este no cuesta tanto, es la encarnación. ¿Entiendes? Este es el difícil de digerir. ¿Quién acepta tener a un Dios siempre a su lado? Muchos cristianos prefieren ir a buscar a Dios a su casa antes que dejarse encontrar por Él en la suya. Permanecer de rodillas durante un tiempo y después, una vez de pie, recorrer el propio camino, pero sin el riesgo de encontrárselo al lado a cada momento. Pepito Grillo, ¿se acuerdan? ¿Sí? El Pinocchio de Collodi. La voz de la conciencia, siempre a nuestro lado. Un Dios bajo la tienda, en el templo, no estorba, no molesta, no denuncia. Y además permanecer con Él en la montaña, que bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, es hermoso. Lo malo es que Él baja enseguida, nos devuelve al asfalto y allí nos lanza precisamente su propuesta. ¿Cuál es la propuesta de Jesús? Es hermoso para mí estar aquí, contigo. Si quieres, entro bajo tu tienda. Y sabe lo que nos dice. Creo que debemos repensarlo bien. Jesús está contento de estar con nosotros. No somos nosotros los que buscamos a Dios, es Dios quien nos busca. Y debemos dejarle entrar. Quedarse, por tanto, en el Tabor, yo diría que es alienación. ¿Y qué significa alienación en el fondo? Es una pérdida de razón, pérdida de sentido, pérdida de personalidad y sobre todo de identidad cristiana. Pensar que lo importante es no tanto descender nosotros, cuanto procurar que todos suban a donde nosotros estamos. ¡Qué presunción! Siempre hacemos ese señalamiento. Jesús baja a nuestro encuentro y nos pide a nosotros bajar al encuentro suyo en el hermano. ¿Cómo dicen ustedes que aman a Dios a quien no ven si no son capaces de amar a su hermano a quien ven, a quien tienen a su lado permanentemente? Esta es la triste realidad. Jesús, por tanto, si se dan cuenta, no lo entiende así. Él baja del Tabor precisamente para poder subir al Calvario. 2 grandes montañas junto con la de Moria, que recordábamos en la primera lectura. Baja hasta el ínfimo lugar. Tenemos hasta el dogma del descenso a los infiernos, el Sábado Santo. Hasta el ínfimo lugar para hacerse prójimo universal. ¿Podríamos decir alguno de nosotros lo mismo? ¿O ya descartamos a muchos en nuestra vida?
prójimo universal. El más pequeño de todos para ser el hermano de todos. Ese es Jesús. No quiere anticipar una gloria para sí y los suyos, una gloria, la gloria que Él realmente quiere, la quiere alcanzar para todos. ¿Se lo permitiremos? ¿O nos creemos nosotros exclusivos de la salvación? Y el que quiera que venga con nosotros. ¿No seremos nosotros los que tenemos que salir a buscarlos para ofrecerles la gracia, para mostrarles el camino, para brindarles la oportunidad, como Cristo hizo? Yo creo que no hemos entendido en el fondo lo que significa el cristianismo, porque hemos hecho una religión sin caridad. Y una religión sin caridad, es decir, sin amor, es una religión sin Dios, porque Dios es amor. Y lo único que nos ha pedido y donde resumió todos los mandamientos es en el amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay más. Caridad significa comunicación de vida, significa solidaridad, significa caminar con el hombre en el valle de lágrimas en el que habita día a día, significa descender para poder subir juntos precisamente a Jerusalén, donde no sin sacrificio de vida se logrará la salvación de todos. El holocausto, Abraham ofreciendo a su hijo en el altar. San Juan en su primera carta, yo pensé que se iba a leer esa segunda lectura hoy aquí, no sé por qué no la cambiaron, nos dice, Dios envió su Hijo al mundo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, ofrenda propiciatoria significa para pagar por todos nuestros pecados, para salvarnos. Y ese debe ser el gran motivo de esperanza para nosotros y para todos. Por tanto, quedarse en el Tabor sería como dar limosna de nuestra abundancia, dejar caer esas migajas de nuestra mesa bien provista a esos cachorros que ocupan el último lugar en el festín de la vida del paraíso. El Tabor y el Calvario creo que deberían de enmarcar la vida y la existencia cristiana, así como lo enmarcaron la vida de Cristo. ¿Hay que subir al Tabor? Sí, desde esa rutina de nuestra vida, precisamente para no perder perspectiva, para cobrar ánimo, para recuperar esperanza en esa visión beatífica de Dios, pero sin perder de vista el Calvario, sino todo se convertirá simplemente en fuegos fatuos, artificiales, en ilusión, más que en esperanza. Tabor y Calvario, por tanto, son dos modos de ver la vida y de posicionarse frente a la vida. Ilusión, idealización, evasión o realismo. No hay que quedarse, en una visión idealizada o ideologizada, podríamos decir, de la realidad. Sobre todo aquellos que viven, encaramados a esa montaña mágica de su propia transfiguración, que yo mejor llamaría deformación. Y hay diferencia. No debemos nunca confundir la palabra transfiguración de deformación. Jesús se transfiguró delante de sus apóstoles. Nosotros creo que deformamos a Jesús y nos deformamos a nosotros mismos. Muchas veces lo que hacemos es desfigurar a Cristo, imaginándolo conforme a nuestro interés, a nuestra forma de ver y de querer a Dios. Cuando el cristiano no acepta a un Jesús que se transfigura, hace sus propias desfiguraciones. El Padre no pide que contemplemos a Jesús. Si se han dado cuenta en el texto, lo que pide es que le escuchemos. ¿Y qué significa escuchar? La capacidad de escucha no será otra cosa sino la disponibilidad al cambio que Dios nos pide. Bajemos. ¿Es bueno estar aquí? Sí, pero no es la hora de estar aquí. Bajemos al asfalto, a nuestra vida diaria, y ahí vivamos la experiencia de Dios. Por tanto, capacidad de escucha. Si se dan cuenta, Moisés y Elías lo que hacen es trazar el camino del éxodo de Jerusalén, del sacrificio y de la muerte.
La cuestión que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús, no solamente al Tabor, sino también al Calvario? Porque ahí es donde termina el camino. El Tabor es simplemente una etapa, no es el final. ¿Estamos dispuestos a morir con Cristo? Señor, qué hermoso es estar aquí. Si quieres, hagamos 3 tiendas. Miren, la propuesta de Pedro yo creo que expresa una doble equivocación, un doble equívoco. Recuerdan, el otro día les comentaba la primera tentación de Pedro, ¿no? Qué curioso, porque parece la contraria de hoy. Jesús había separado a un lugar solitario a orar y dice, no, vamos con la gente, porque todos nos adoran, nos admiran, ¿no? Primera tentación, la popularidad. Y ahora es todo lo contrario. Ahora quiere quedarse él ahí en el monte, tan a gusto. Y Jesús le dice, no, ahora bajemos. Pero no precisamente para recibir la adoración de la gente. Vamos a morir. Vamos a ofrecer la vida. Vamos a salvar el mundo. Y ahí ya Pedro no lo quiere acompañar. Primero, yo diría un doble equívoco. Primero, un torpe intento, yo diría, de acaparar a Jesús, a Cristo, para él. No compartirlo con nadie. Doblegarlo también a las propias exigencias y a sus necesidades, o más bien habría que decir a sus comodidades. Limitarlo en su misión. Apropiárselo de una manera egoísta. Bloquearlo en su cumplimiento del proyecto del Padre en favor precisamente de todos los hombres. Recordar las tentaciones en el desierto. Una vez más, aquí el tentador otra vez es Pedro, el elegido. Qué curioso. ¿Nos sentimos identificados? ¿Queremos apropiarnos a Dios a veces para nosotros mismos? Y segundo, Pedro confunde esa pausa precisamente con el final. Quiere prolongar indefinidamente ese instante que debe servir solamente para ponerse en camino hacia la verdadera meta, que es el Calvario. Vivir ausentes de la lucha que se vive precisamente aquí abajo, pisando tierra. Pero nuestro vivir cotidiano, hermanos, siempre es el asfalto. La fe se afianza, es cierto, a la luz de la montaña, pero se curte en la oscuridad de la vida diaria. Y no podemos prescindir de ninguna de las dos. Está hecha, por tanto, la fe, si vemos, de certezas, pero también de dudas, de seguridades y de incertidumbres, de consuelos y también de tormentos, de paz y de mucha aspereza. Los cristianos, por tanto, deberíamos saber y tener el coraje de ganar siempre de nuevo la llanura, de bajar de la montaña, de afrontar cada día de nuevo nuestra realidad. Miren, transfiguración, primero, nos recuerda un riesgo, desfigurar a Jesús. Segundo, nos precisa un desafío, no darle a nadie el lugar que solo le corresponde a Él. Recuerden, ama a Dios sobre todas las cosas, todo lo demás se te dará por añadidura, pero primero Dios. Y tercero, nos indica una tarea, escuchar y poner siempre en práctica las enseñanzas que hemos oído. Ese es el Tabor. Un gran reto. No es un idilio, es un compromiso que debemos saber aceptar. Por tanto, hermanos, 4 elementos. Primero, sal de la tierra. Aquella frase impresionante que le dijo Dios a Abraham. ¿Qué significa? Sal de aquello que te resulta siempre tan conocido, tan querido, de esos dulces lazos que te atan a personas, a lugares o a cosas de las que tenemos que saber prescindir y simplemente utilizar para provecho propio, sí, pero simplemente como instrumento y nunca como fin. No instalarse, no acomodarse. Toda atadura, hermanos, toda atadura, y nosotros nos vamos creando nuestras propias cadenas, nos restan libertad. Siempre. Y Jesús nos quiere libres, porque la verdad nos hace libres, y Él es verdad. Sal también de tu templo, diría yo, de este.
y construye el auténtico que Jesús quiere. Adórnalo. De tus costumbres religiosas, de tus firmezas ideológicas, de tu culto rutinario, de todo aquello que te da a ti seguridad ante Dios. Rompe esos esquemas. Dios, hermanos, es siempre más y está siempre más allá. Por tanto, no nos podemos quedar atrás. Estar siempre en camino. Salir de uno mismo, de esas estructuras cómodas y seguras que sirven de refugio a nuestros complejos y a nuestro encanto narcisista, porque cuánto nos gusta mirarnos al espejo. E incluso que la imagen de Dios se refleje también en él. Atrás. Por tanto, hermanos, salir de la tierra, salir de nuestras comodidades, subir a la montaña, sí, en ese esfuerzo de superación personal permanente, en ese esfuerzo de encuentro con Dios, para escuchar su palabra, para hacer la vida y después bajar a nuestra realidad diaria y traer con nosotros a Dios, a nuestro mundo, para santificarlo. No tenemos otra misión en esta vida que esa. Como bautizados, como cristianos auténticos, esta es nuestra misión. ¿Hay algo bueno de este Evangelio? Hay mucho bueno. Hay mucho y hay grandes lecciones que tenemos que aprender. Porque si se han dado cuenta esta frase que yo he criticado tanto hoy, o que yo he reflexionado en ella hoy de una manera especial, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, también tiene su parte bonita y positiva. Y es que Pedro no quería la tienda para él. Una para Moisés, otra para Elías, otra para Jesús. Qué curioso. Aquí está lo auténtico. Cuando realmente estamos con Cristo, cuando hemos descubierto a Cristo, cuando Cristo está en nuestra vida, lo último que hacemos es pensar en nosotros mismos. Automáticamente surge pensar en los demás y en sus necesidades. Qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, pero no para ti, para el prójimo, para aquel que realmente necesita estar con Jesús. Ojalá, hermanos, que seamos capaces de construir muchas tiendas en torno a Cristo para todos los alejados, para aquellos que viven dispersos, para aquellos que han sido rechazados, para aquellos oprimidos de la sociedad, para aquellos que viven en pobreza, para tantos miles y miles de inmigrantes que tenemos hoy en medio de nosotros, en nuestra sociedad, y que nadie da cobijo y que nadie aprecia. Pero Cristo ama, tanto como a ti, como a mí, porque son sus hijos. Ojalá construyamos tiendas para que todos tengan un lugar cerca de Jesús. Que así sea.